El cura Jaime Bertel, el último expulsado, el sodalite más poderoso después de él y Fernando Figari, el figurón de las últimas décadas en esta organización de características sectarias, el mismo que quiere llevar a litigar a Bancay, al Ministerio Público, nada menos que al embajador del Papa en Lima, Jaime Bertel, insisto, en una carta dirigida al director o editor de Crux, un portal norteamericano muy solvente, especializado en temas vaticanos, el señor John Allen Jr. le dice, respecto de una nota publicada hace muy poco, en la que se menciona el caso en el que Martín Schoich, como lo ha hecho innumerables veces, sin variar su relato sobre un incidente de evidente, burdas connotaciones sexuales, ordenadas por nada menos que Jaime Bertel, dice Bertel: primero, lo que describe Martín Schoich nunca pasó conmigo, con una certeza, ¿no? Quizás esto le pudo haber pasado con otra persona. Estoy convencido de que está confundido. Lo que él describe no pasó conmigo. Además, su historia se consideró inverosímil. Nunca he tenido ninguna otra acusación de esta naturaleza. Pero sí la has tenido, pues, cura Bertel, la de Martín Schoich, que es absolutamente verosímil, creíble y solvente. Y voy a cometer una pequeña infidencia, ¿no? Martín Schoich, hace ya buen rato, compartió conmigo un borrador de libro que está a la espera de una casa editorial para su publicación. Un libro extraordinario sobre el caso Sodalicio, a partir de la experiencia personal de Martín. Bueno, en el capítulo 8 del libro de Martín Schoich, titulado El caso Bertel, dice: fue en el año 2008 cuando, por primera vez, me atreví a poner por escrito un abuso de connotación sexual que yo había sufrido en el año 1979, teniendo yo tan solo 16 años de edad o tal vez 15. O sea, Martín era menor en ese momento, ¿no? Si no le quedó claro a alguien. Este relato formaba parte de uno de 4 textos originalmente no destinados a la publicación, que redacté como un ejercicio para volver a unir las piezas del rompecabezas de mi vida que habían saltado por los aires y requerían volver a ensamblarse en un cuadro que tuviera sentido. Pues la interpretación que yo había tenido de mi vida en el sodalicio hasta ese momento se había revelado como moneda falsa y sin valor. En esta agobiante tarea volvieron a mi memoria acontecimientos que habían quedado escondidos entre el batiburrillo de mis recuerdos o que simplemente estaban allí sin que yo les hubiera dado la importancia que merecían. Esto fue lo que escribí en ese momento. 2 puntos, abre comillas: por obediencia me desnudé e hice el amago de fornicar con una silla. Fue antes de entrar a vivir en una comunidad sodalite, cuando Jaime Bertel era mi consejero espiritual. Pasa a describir el incidente y termina diciendo: sentía que se me había hecho violencia interior, pero a la vez confiaba en ese entonces en Jaime y asumía que lo había hecho por mi bien.
Jaime Bertel, sigue diciendo Martín, ya después de cerrar comillas, ese fue el primer texto que escribe en el año 2008. El evento ocurrió en el año 1979. Jaime Bertel, cuando fue interrogado por la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, habría negado aquel incidente. De hecho, lo negó porque la Comisión de Ética confrontó ese testimonio conmigo. A un par les había parecido que Bertel había sido muy convincente. Claro, como les dije, si ustedes conocieran bien a Jaime Bertel, Bertel es un tipo que en lo social puede ser muy encantador, muy persuasivo, muy convincente, pero es mitómano. Sabe mentir a la perfección, miente con naturalidad, es un fabulador espontáneo. Eso es Jaime Bertel, un encantador de serpientes. El 8 de julio del 2016 continúa su relato Martín Schoich en su libro inédito en la Fiscalía de la Nación. Negó también este mismo hecho que yo he denunciado. Y esto lo hemos comentado aquí y en mi canal de YouTube, ampliamente. Todas las mentiras de Jaime Bertel, entre ellas la negación de la orden absurda y de connotaciones sexuales y de manipulación sexual que le dio a Martín Schoich. Fornicar con una silla. Totalmente desnudo. Algo que luego el Teatro de la Plaza llevó a las tablas en una obra que se llamó San Bartolo, y ahí sí Bertel calladito, ¿no? Alessandro Moroni, en un email del 31 de enero de este año 2016, me comentó al respecto, abre comillas, el correo que el entonces superior general le escribe a Martín Schoich. En el testimonio que nos hiciste llegar, relataste un episodio que también has descrito por medios de alcance público y que, según los informes que nos hizo llegar la comisión, también les relataste a ellos. Eso fue encomendado entonces al investigador profesional asignado para estos casos. Y en su informe indica que no encontró evidencias para afirmar la verosimilitud de este caso. Dos cuestiones acá en este párrafo de Alessandro Moroni. Pendejo párrafo de Moroni. Primero, por esos días, o muy poco antes o muy poco después, Moroni, en una entrevista a página completa en el diario El Comercio, anunció que estaban considerando todos los testimonios como verosímiles. Y miren, menos el de Martín. ¿Por qué? Porque es el único que acusa a Jaime Bertel. 2. Por Martín Schoich nos enteramos que había un investigador profesional asignado para estos casos que resultó siendo un gringo, que no era el irlandés Ian Elliot, era otro. Y este, asalariado, pagado por el sodalicio, determina que acusa a Bertel, entonces considéralo inverosímil. Y así fue. Y eso convierte a Martín Schoich, uno de los denunciantes más célebres, más significativos en esta larguísima historia que no tiene cuándo acabar, es considerado como la víctima excluida, la víctima discriminada por esta institución de mierda. Porque, ¿cómo hablas así? Bueno, pues, es que ya basta, ¿no? Basta. Pues resulta que este investigador profesional, entre comillas, sigue diciendo Martín, nunca se puso en contacto conmigo para averiguar más detalles sobre el incidente, los cuales se los hubiera dado con mucho gusto. Ni siquiera Ian Elliot, uno de los expertos contratados por el sodalicio, me interrogó con minuciosidad sobre el tema. Y aún así lo excluyeron. ¿Por qué?
porque estaba chocando con Chocano, pues. Martín Schoich estaba señalando nada menos que al sodalite más poderoso de la institución. Y señala que este evento de acoso sexual, de abuso sexual, fue en la segunda comunidad fundada por el sodalicio denominada San Elret, ubicada en la avenida Brasil 3029 en Magdalena del Mar. Y se da el trabajo, Martín, de hacer croquis, planos, sobre la distribución del primer piso de la casa, ¿no? Es un capítulo amplio, largo, preñado de detalles, de datos relevantes sobre lo que ocurrió en esa habitación. Por el cual lo tratan de mentiroso a Martín Schoich, que es lo peor que le pueden hacer a un sobreviviente de una secta. La orden de cachar, por poner entre comillas, la enorme silla, utilizando el mismo lenguaje empleado entonces por Jaime Bertel, fue dada 2 veces. Pues la primera vez no podía creer lo que se me estaba ordenando y me parecía absurdo. La segunda vez obedecí, poniéndome detrás del respaldar que me llegaba hasta el mentón y pasando mi miembro a través del espacio que separaba el respaldar del asiento propiamente dicho, hice un par de movimientos torpes, tratando de imitar lo que es un coito, experiencia que nunca había tenido en mi vida. Y en páginas más adelante señala lo que hizo conmigo Jaime Bertel, si alguien no entendió, es lo que los expertos han llamado manipulación sexual, o, dicho de otro modo, un acto de abuso psicológico con connotación sexual. Sentí que se me había hecho violencia interior, pero entonces no categoricé eso como algo malo y reprobable, pues en el sodalicio a uno lo mentalizaban para aceptar como normal actos de violencia psicológica contra uno mismo o contra otros. Eran habituales en el apostolado y el acompañamiento espiritual. Solo con el paso de los años, cuando uno aprende a conocer mejor el mundo y se confronta con la realidad, es que se llega a categorizar ciertas experiencias pasadas como abusos, a la vez que se toma conciencia del daño que han dejado en la propia psique. Y aquí se hace una pregunta que se la hizo también en su momento Maíta García, creo que se apellidaba, una psiquiatra de la Comisión de Ética. ¿Puedo acaso haberme imaginado todos estos detalles? Porque claro, ¿qué cosa podría llevar a alguien a inventarse una historia de esta naturaleza que lo expondría o exhibiría para humillaciones públicas, vejaciones, ataques, que, dicho sea de paso, es lo que ha recibido a pastos Martín Schoich desde el año 2012 hasta la fecha? ¿Puedo acaso haberme imaginado todos estos detalles? Lo que a mí me ocurrió es tan insólito que ni yo mismo pude comprender durante décadas qué es lo que realmente había pasado. Y durante todo el tiempo que mi mente estuvo secuestrada por la ideología sodalite, ni siquiera me planteé una explicación. Simplemente había ocurrido y durante años el incidente quedó guardado en el desván de mi memoria, sin que yo le prestara atención o me atreviera a sacarlo a la luz. Y termina este capítulo, el capítulo 8, titulado Bertel. Jaime Bertel debe sentirse contento de que mi historia haya sido considerada como inverosímil por sus expertos contratados. Pero su alegría
probablemente sea frágil y fugaz. Pues si todavía no tiene síntomas de Alzheimer, estoy seguro de que el recuerdo de lo que pasó lo acompañará hasta la tumba. Y yo también creo lo mismo. Y que esa alegría, ya vimos que ha sido frágil y fugaz. Porque, entre otras cosas, por el testimonio de Martín, a quien la misión Scicluna Bertomeu sí creyó, hoy por hoy, el cura Bertel recibió una patada en el culo y está fuera del Sodalicium Christiane Vitae, que ojalá esté a días o semanas de su cierre definitivo. Hasta mañana, si la tolerancia lo permite. Chao.